misericordia conmigo misma y creerme el cuento de que Cristo me ama tal y como soy. ¿Y por qué? Porque yo me doy durísimo a mí misma todo el tiempo y me siento la más pecadora y me siento la más terrible de la vida. Okay. Y luego llega Jesús con la historia de que yo te amo tal y como eres, así como estás hecha, no voy a cambiar nada de ti. O la típica frase de la teología del cuerpo que es como, Cristo, no hay nada que tú puedas hacer que haga que Cristo te ame menos o que te ame más. O sea, punto, no te ama, ya. Y eso para mí, o sea, todavía me vuela la cabeza todos los días y es difícil procesarlo. Claro. Entonces yo como que me lo tatúo en la frente todos los días y es como, vamos para adelante. O sea. Entonces estaba haciendo esa reflexión, pero a los ojos también de lo que estaba, pues de lo que había escrito. Y leí una cosa acá en el libro de Santa Teresita que me parece maravilloso. Lo voy a leer. Porque ella estaba hablando, ¿en qué capítulo fue? Está hablando de la caridad y de cómo el amor se resume en la caridad. Mira, literal está todo esto de la caridad y es... Yo soy feliz de la caridad. Un contexto, una encíclica de San Juan Pablo II de la caridad, pero sigue yo te Pero básicamente, o sea, ella empieza... Esta es una carta que le escribe a la madre del Carmelo antes de ella morirse. Pues esta segunda parte del libro, ¿no? Y acá básicamente está hablando de la caridad, entonces le dice, como, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y yo soy la típica que se pregunta como, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo No, bien. sí, o sea, listo, ¿cuál es la voluntad? Se lo pregunto a él, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? No, que tú seas feliz. Eso no me dice nada, eso no me dice nada. O sea, díganme puntualmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Paso a paso. O sea, las instrucciones, cómo seguir la voluntad de Dios. Y ella acá básicamente lo resume mucho en el amor. Ella resume todo el amor. Entonces es como en el saber amar a los demás a través de Cristo, pero es algo muy lindo que ella dice, es como, cuanto más permito que Cristo habite en mí, es cuanto más yo voy a amar a los demás. Cuando yo no permito que Cristo habite dentro de mí, yo no amo tanto a los demás porque es que quien ama a través de mí es Jesús. El amor no viene de mí, sino de la misma fuente del amor. Por tanto, si la fuente del amor no habita en mí, pues, pana, yo no voy a amar a nadie. No me voy a amar a mí misma, no voy a amar al prójimo como a nadie, o sea, nada. Entonces hace esa reflexión y es como, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No era lo que quería escuchar porque quería un paso a paso, pero tienes toda la razón. Sí. Que os améis unos a otros, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán todos los que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Pero eso está en la Biblia. Sí. Perdón, La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que los veamos practicar. ¿Otra vez? La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse en sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que los veamos practicar. Pero sobre todo comprendí que... los míos. Pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa la caridad, que debe alumbrar y alegrar, no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Amarle como Él, como Jesús le amó y como le amará hasta la consumación de los siglos. Yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí, porque querías concederme esta gracia, por eso diste un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Nosotros, claro. ¡Brillante! Es muy lindo. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano. Personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por reunirnos en este lugar. Te
Te damos gracias por permitirnos usarlos como instrumento tuyo. Te entregamos absolutamente todo lo que vamos a hablar hoy, que sea tuyo y solamente tuyo, que sea solamente para ti, porque este proyecto es tuyo. Por favor, cuídanos y protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, para que nada nos turbe y nada nos espante. Mamita María, cúbrenos con tu santo manto. Y Espíritu Santo, ven y pon las palabras en nuestra boca para que seas tú el que hable a través de nosotros. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea, sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechas del demonio. Reprímelo, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado de poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Bueno, muy bien. ¿Lista? Lista. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para todos ustedes. Ella viene a contarnos acerca de su historia de fe, su historia con Jesús, cómo la ha transformado y cómo ha hecho cosas maravillosas en su vida. Les presento a Luciana Buscal. Hola a todos y gracias, Chava, por tenerme acá cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida y en la vida de todos los que escuchan. Gracias, mi Lucy. Esto es para todos ustedes, esto es de Dios y para mí es un honor tenerte acá. Con Lucy nos conocemos hace muy poco. Bueno, tampoco, ya como... Sí. Y bueno, más o menos, sí. Y ha sido un camino muy bello porque ha sido un camino en donde nos hemos cruzado siempre en momentos en los que Dios nos ha llamado. Y precisamente por eso estamos aquí, porque Dios puso un anhelo en el corazón y te tiene un capítulo, yo creo que varios, pero bueno, este es el primero. Ojos de Misericordia, se llama este capítulo, y es porque una de las cosas que tú mencionaste que siempre hablas es acerca de la misericordia de Dios. Te quiero preguntar, ¿cómo fue que te acercaste a esa misericordia? ¿Cómo fue que conociste a Jesús? ¿Cuál fue ese camino con el que arrancaste? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, la misericordia de Dios siempre ha estado presente en mi vida, pero yo no la veía claramente. Dios siempre ha estado muy cerca de mí. Desde que era muy chiquita, mi mamá me presentó a Jesús. Literal, era ella la que me llevaba a misa, la que me presentó a la Virgen. Pero hasta hace poquito he venido descubriendo cosas de mi pasado y de mi historia como niña que antes no veía tan claras, y es la presencia de Dios muy fuerte y sobre todo la presencia de la Virgen muy fuerte en mi vida. Entonces, yo siempre fui muy creyente, siempre estuve cerca de Dios, por así decirlo, pero era un Dios totalmente opuesto a la misericordia, el que yo tenía en mi cabeza. Para mí Dios era el Señor de barba blanca que estaba en misa solamente y que me regañaba cuando yo me portaba mal, literal. Eso de pronto tiene que ver algo con mi historia, con mis heridas, como yo veía a Dios Padre en ese momento. Y luego, cuando hice el retiro de FETA, eso fue en el 2018, digamos que hace relativamente poco, pero ha sido un camino de fe también muy fuerte, porque en muy poco tiempo para el mundo Dios se ha encargado de hacer cambios que la gente ve y que yo misma veo en mi vida. Entonces, después de eso, digamos que fue como el breakpoint en el que yo me encontré con Jesús, pero es diferente abrirle la puerta a encontrarte con Él en un encuentro profundo e íntimo. Y eso fue lo que fue pasando en el transcurso de estos años. Yo diría que más o menos desde el 2020 empecé a tener ese encuentro profundo con Cristo, y ahí fue donde empecé a descubrir su misericordia. Y su misericordia que se transforma en amor por mí. Y cómo ese amor transforma corazones, transforma vidas, transforma cómo uno ve a las personas. Y bueno, pues digamos que ese es un mini resumen de cómo me estoy acercando yo a Dios. Qué interesante es como muchos de nosotros, y me incluyo, siempre vimos ese Dios como allá en la nube, que no bajan súper lejano a nosotros. Y en tu caso fue FETA lo que rompió ese paradigma que tenés en la cabeza, ¿cierto? Sí, yo creo que fue FETA,
una de las herramientas que Dios utilizó para llevarme más cerca de Él y también las circunstancias de vida en las que yo estaba en ese momento. Digamos que Dios utiliza mucho el momento por el que uno está pasando y uno cuestiona mucho el momento que atraviesa, pero luego da vuelta atrás y dices, Cristo tenía razón al hacerme pasar por esa prueba. O Cristo tenía razón al mandarme ese dolor que tanto me ardió en el corazón, pero que al final me hizo mirar a Él. Entonces fue una combinación de ambas de esas cosas. Yo estaba en un momento de mi vida muy doloroso y me encuentro con un Cristo muy misericordioso y de mucho amor. Y de ahí en adelante yo dije definitivamente no le puedo seguir cerrando la puerta a Jesús. Entonces ahí se fue abriendo más el camino. Una vez que uno le abre la puerta, no lo puede cerrar. Totalmente. Es imposible. O sea, tú le dices que si ese man, hace un poquito le escuchaba a uno mío decir, yo me metí con el socio con el que uno, o sea, con el socio con el que peor te puede ir, Jesús, porque tú le dices que si una vez, ya no hay vuelta atrás, o sea, olvídate, porque para todos los negocios vas. El man, tú le decías ahorita, Chapo, antes de que empezáramos, se vuelve un poquito tóxico, con uno tóxico en el sentido no del mundo, sino como de, él te quiere en su vida y quiere estar presente en tu historia. Y cuando tú le abres la puerta, él ya no se va tan fácil. Total. A todos, bueno, casi todos yo creo que nos ha pasado eso. Y mi Lucy, ahorita hablabas de punto de quiebre. Yo creo que una de las cosas que más nos hace, pues que más nos trae la vida y que nos hace acercarnos más a Dios son esos puntos de quiebre. ¿Quieres hablarnos de eso un poco? Sí. Cuéntame qué quieres saber. Yo soy un libro abierto. Digamos, conociendo tu historia desde antes de FETA, ¿cómo llegaste a FETA? Bueno, yo llegué a FETA básicamente porque yo quería ir, pero les estaba ahorita mencionando un poco de las condiciones de vida y del momento de vida en el que yo estaba. Fue un año muy doloroso y un año en el que yo no encontraba en quién refugiar y en quién poner mi fe, en quién poner la esperanza y en quién buscar, digamos, que una palabra de aliento que de verdad me llenara el alma. Porque a ti las personas te dan muchas palabras de aliento y te dicen lo que tú quieres escuchar, pero es diferente cuando lo escuchas de la boca de Cristo. Ese año fue muy difícil para mi familia porque nuestro círculo familiar hubo un suicidio que nos dolió mucho a todos y yo creo que ese dolor fue un punto de quiebre en mi vida para muchas cosas. Porque yo empecé a cuestionar quién es verdaderamente Cristo para mí, yo por qué le tengo que dar un puesto en mi vida y yo lo quiero conocer, pero ¿por qué? Y le empecé a hacer un montón de preguntas a Jesús y encontraba que no había respuesta cuando yo le hacía preguntas. Yo soy súper impaciente. Un poquito. Nada, un poquito. Pero con Cristo era diferente porque yo veía que Él no me daba la respuesta de inmediato, pero sí le daba paz al corazón. Y esa paz yo nunca la había sentido en nada más en mi existencia. Y digamos que antes de ese punto de quiebre, ya yo había tenido muchas oportunidades en las que le hubiera podido decir que sea Jesús, pero le cerraba la puerta en la cara. Porque hay muchas circunstancias con las que uno se encuentra en la vida que tú dices, ¿sabes qué? Esto fue un llamado claro de Jesús. Y te niegas a su amor, te niegas a abrirte a su misericordia. Pero ese momento en específico fue en el que yo miré hacia atrás en mi historia y dije como, pues no es que haya mucha historia que contar, ¿no? Años de vida pocos, pero sucesos muchos. Y si Dios me sigue dando oportunidades para acercarme a Él, entonces ¿en quién más pongo mi esperanza? ¿Y en quién más me refugio? Si el mundo no me da esperanza, si he hecho lo que quiera para encontrar esperanza en el mundo y no la he encontrado, mi corazón sigue anhelando algo más, pues vamos a darle la oportunidad a Jesús. Y literalmente eso hice y bueno, ya el resto es historia porque el hermano ha hecho lo que ha querido conmigo. ¿Te cambió la vida? Sí, Cristo me cambió la vida completamente. La vida y la forma de ver la vida también. La forma de ver la vida. Eso es muy interesante cuando uno sale de FETA. Y me pasó a mí también en su momento fue eso. La gente me preguntaba, ¿pero usted qué le hicieron allá? Y uno le decía, no puedo decir que me cambió la vida, me cambió fue la forma de ver la vida. Porque no hay vuelta atrás. Literalmente. Después de eso, me imagino que saliste con una euforia inmensa, como sabemos muchos, y te estrellaste otra vez, me imagino, con la realidad. Ahorita hablabas de un suceso fuerte en tu familia.
Y ¿cómo pasas de echarle la culpa a Dios de pronto o digamos señalarlo por algo que pasó a recibir su misericordia? Bueno, yo quisiera uno quisiera escuchar una respuesta te doy 3 tips. Hice esto, número 1, número 2 y número 3, y mi visión con Cristo empezó a cambiar. O la forma de que veía las cosas que estaban pasando en mi vida empezó a cambiar. No. Fue un año de mucho silencio, ahorita lo decía, fue un año de mucho silencio, y digo un año porque literalmente yo miro hacia atrás y lo veo como por periodos, como de un poquito de camino espiritual. Y ese año en el que yo hice FETA y en el año siguiente, yo no sabía qué estaba buscando, pero había algo sagrado en mí. En el FETA yo hice en Santa Beatriz el retiro y nos reuníamos todos los jueves. Pues todavía se reúne todos los jueves. Yo no sabía a qué iba, pero sagrado, Jesús era el que me llevaba todos los jueves a las reuniones. Después empezaron a pasar un montón de cosas, yo empecé a servir, luego me pusieron de logística, luego me pusieron de líder espiritual en el grupo, y yo decía, pero ¿yo qué tengo para darle al mundo? ¿Yo qué tengo para ofrecerle a las personas? Yo no soy nada. Yo ni siquiera conozco bien a Jesús. O sea, experiencia a muchas otras personas. Entonces, Jesús empezó a hacerse mucho más presente en mi vida, y sin yo darme cuenta él empezaba a llenar vacíos que yo tenía desde hace mucho tiempo, y que yo llenaba con personas, que yo llenaba por buscar amor en seres humanos que no encontraba, que buscaba en las cosas materiales, en refugios banales, al final de cuentas. Y él empezaba a llenar pasito a pasito y granito a granito ese hueco que había en mi corazón, hasta el día que de verdad yo dije, yo tengo un hueco y nunca, o sea, yo siempre lo repito, y yo creo que de pronto muchas personas ya lo han escuchado, es una frase súper común, pero es, mi corazón tiene un vacío y tiene un hueco del tamaño de infinito. Y ese tamaño infinito solo lo va a llenar Cristo. Y cuando yo empecé a entender eso, y cuando empecé a decirle a Jesús que sí, de verdad, en el silencio, en la intimidad, fue cuando él empezó a cambiar. Y digo que empezó a cambiar porque empezó a transformar mi visión en el mundo. Y pues cómo veía yo las situaciones y cómo veía yo las cosas. Entonces, solamente cuando tú te dejas mirar de verdad por Cristo, y solamente cuando tú te ves y te sientes mirado por Cristo de verdad, y su amor te traspasa, yo creo que todos acá lo hemos experimentado, ojalá todos lo hayamos experimentado, que es que es indescriptible. Tú te sientes amado y te sientes valorado y te sientes recibido por un amor por el que no te había recibido antes. No te había sentido recibido antes por ningún tipo de amor. Y cuando yo tuve ese encuentro en la intimidad, en el silencio con Jesús, yo dejé de hacer la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué? En ese momento, ¿no? Pues porque todavía hoy en mi historia le hago muchas preguntas a Jesús de ¿por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿Cuál es tu voluntad? Dímelo ya, paso un número 1, 2, 3. Pero en ese momento mi corazón se volcó a él. Yo no entiendo por qué pasó. Yo no entiendo qué estaba atravesando esta persona. No entiendo el dolor. Tampoco entiendo el dolor que yo estoy sintiendo. Tampoco entiendo el dolor que está atravesando mi familia. Cómo los puedo levantar. Cómo de verdad puedo ayudar a que tú estés presente. No entiendo nada. Pero lo único que sí entiendo, y la única certeza y la única seguridad que sí tengo, es que tú estás. Y cuando te entiendes eso, y cuando yo empecé a entender eso, yo lo mencionaría y lo describiría como la presencia de Jesús incluso en medio del dolor. No te quita el dolor, pero te lo hace mucho más llevadero, y es la serena certeza de que Jesús está presente. Y cuando tú sientes que Jesús de verdad está presente, ya no te hace falta nada. Con dolor, con lágrimas, sin entenderlo, haciéndole preguntas, que está bien hacerle preguntas a Jesús. A veces está bien cuestionarlo, y el man está ahí escuchándote y diciéndote, en el momento en el que yo lo diga, te daré la respuesta. Hay en los primeros pasajes de Hechos de los Apóstoles, se dice como algo como no te corresponde conocer el momento, no te corresponde conocer la respuesta en este momento. En el momento en el que te corresponda, el Espíritu Santo te lo revelará. Y literalmente así fue pasando. Yo empecé a tener más encuentros fuertes con Cristo, más encuentros íntimos en el silencio, en la intimidad con Él, y Él se encargó de ir transformando el corazón y de ir como saciando la sed que tenía, llenando el vacío y dándole respuesta a esas preguntas
que al principio eran completamente, fue tu culpa, no le diste amor, no estuviste para esa persona, él te necesitaba y no estuviste ahí. Que Dios, sí, yo lo señalaba y yo decía, es que si tú eres un Dios de amor, ¿por qué no estuviste ahí para esa persona? O yo entonces, ¿por qué no me di cuenta y por qué no estuve ahí para esa persona? Y la culpa se va transformando en amor y en misericordia para las personas que están a tu alrededor, para lo que tú estás sintiendo e incluso misericordia de Dios hacia ti claramente y de ti hacia Dios, porque lo empiezas a entender más. Entonces así fue como fue él solito, transformando lo que yo estaba viviendo y lo que mi familia también estaba viviendo en ese momento. No, mujer, yo no puedo agregar nada a lo que acabas de decir. Se fue un espíritu santiado, pero... uy. Eso es mirar con misericordia, lo que tú acabas de decir. Transformar eso, ese dolor y esa angustia y eso que tú sientes y entender que todo, o sea, es una frase muy de cajón y muy de cliché, pero Dios todo lo hace por algo, o sea, todo pasa por algo. Y Él en su momento, como tú dices, lo muestra. Lo que pasa es que nosotros somos muy impacientes en mucho tiempo. Bueno, tú y yo sabemos eso. Ahorita hablábamos antes de arrancarme, y era algo que es muy importante y es, bueno, listo, yo ya entiendo que Dios mira con misericordia. Ahora como yo miro con misericordia, porque yo creo que pues Dios es Dios, siempre va a mirar con misericordia y el mal es perfecto y nada que hacer. Entiendo yo la mirada de Dios, ahora como transformo la mía, ¿cierto? La mirada, y estábamos hablando precisamente ahorita también, que hace muy poquito me leí Historia de un alma de Santa Teresita. Esta mujer me cambió el corazón, o sea, de verdad. Yo nunca había encontrado una santa que yo leyera y que encontrara que su corazón, pues perdonen, yo no soy nada en la Santa Teresita, pero yo literalmente me sentaba a leer el libro y yo decía, es que siento que mi corazón se parece mucho al de ella. Inquieto, que busca respuestas, que se entristece, que a veces también, bueno, Santa Teresita no cuestionaba mucho a Jesús, pero sí tenía un anhelo inmenso de amor. Y era muy tierna y ella se describía a sí misma como una niña al principio y como muy frágil. Y yo también siento que a veces yo soy muy frágil y que mi corazón es como esta cosita que si se cae se rompe en 10.500 pedazos y no hay quien lo recoja. Y ni yo misma soy capaz de recogerlo. Entonces, volviendo al punto, y es que me leía Santa Teresita, pues en la Historia de un alma de Santa Teresita, y en un capítulo chiquito ella habla sobre la caridad. Y literalmente, pues caridad, misericordia, amor, son 3 palabras que tienen mucho en común, si no son lo mismo casi. Y Santa Teresita decía, solamente hay una forma en la que yo puedo mirar con misericordia y con amor a mis hermanos, y es dejando que Cristo verdaderamente habite en mí. Cuanto más yo permito que Cristo habite dentro de mí, cuanto más Él va a poder amar, porque Cristo es la misma fuente del amor. Por tanto, si yo no tengo a la fuente del amor en mi corazón, pues no voy a poder amar como Él quiere que ame. Y al final, no solamente eso, sino que yo veo, y uno a veces se cree muy incapaz de amar. Y Cristo a ti te pide una cosa, y te dice, yo quiero que tú ames. Que ames a tu prójimo, que lo ames como a ti mismo, que ames incluso a quien no te ama, y te pide incluso que ames más a quien no te ama que al que te ama. Porque pues qué mérito tiene amar a tu amigo, qué mérito tiene amar al que te ama, ¿no? Y yo digo, yo soy súper incapaz de amar. Y me lo cuestiono todos los días. Y en mi misma impaciencia, ya hemos hablado un montón de impaciencia, pero es que yo, mejor dicho. Y hay días que yo me levanto y yo digo, yo soy desastrosa. O sea, yo no puedo. Y el ánimo de querer llegar a la santidad, yo cómo voy a ser santa, es que es imposible. Claro. Y me levanto pensando como es que no, ay, ya, literal, Y escuchar eso de Cristo y escuchar a Santa Teresita decir, en resumidas cuentas, cuando a ti Cristo te pide que ames, no te está pidiendo que ames en la medida humana. Y no le está pidiendo a Juan Mauricio, y no le está pidiendo a Luciana que ame como ella María o como ella María, sino te está pidiendo, déjame habitar en tu corazón. Y cuando yo habite en tu corazón, vas a poder amar como yo quiero que ames. Y es la respuesta de, yo soy incapaz de amar, pero Cristo no es incapaz de habitar en mí. Y Cristo no es incapaz de amar.
si Cristo habita en mí, que es, o sea, firme, Cristo habita en cada uno de nosotros, Él va a ser quien ame a través de mí, ¿no? Y Él va a ser quien ame en mi corazón. Y eso ya te quita un montón de peso de los hombros. Claro. La responsabilidad ya es problema para ellos. Sí, o sea, es como yo no soy la que tiene que ser perfecta para amar. Yo tengo que preocuparme por decirle que sea Jesús y porque Él ama a través de mí. Y pues obviamente acercarse mucho a Él a través de, bueno, de los sacramentos, todo lo que tú quieras, pero es la respuesta del amor, como que yo no soy la responsable de amar de una manera perfecta, porque soy incapaz de hacerlo. Pero Cristo es capaz de todo, y Cristo cumple sus promesas, y si Él habita en mí, Él va a ser quien ame a través de mí. Intentamos todo el tiempo tratar de amar a nuestra manera, ¿no? Total. Y ahorita tú estabas diciendo eso y es, no puedo, o sea, porque es que el amor no me pertenece al final, el amor proviene de Dios. Y nos inventamos mil y un formas de amar todo el tiempo en el mundo, pero bueno, tenemos que acudir a la fuente del amor, Total. que es Él. ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, trataste mucho de amar a tu manera. Mío, si me contara, desde que nací, estoy intentando amar a mi manera, porque así como soy impaciente, soy súper terca. O sea, es que a mí la gente me dice, no, tú eres un pateño, no sé qué, yo soy como amigos, no, o sea, no pasa. Y toda mi vida, ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta que estaba intentando amar a mi forma porque fallaba y porque fracasa, ¿no? Y porque cuando tú te pones a ti mismo como el parámetro de amor humano, es un parámetro de amor perfecto. Y yo siempre me lo impuse y todavía me cuesta un montón quitármelo de encima. Y es un parámetro de amor en el que tú te dices a ti mismo y en el que el mundo a ti te dice, para amar de una manera sana o para amar de una manera perfecta, tú no te puedes equivocar, tienes que ser fuerte, no puedes ser frágil, tienes que estar siempre ahí para la otra persona, porque es que si no estás ahí para la otra persona, entonces, pues, ¿qué haces en una relación? Y no solamente en una relación romántica, sino incluso en la familia, en el que tú te cuestionas todos los días si estoy amando de verdad, no estoy amando de verdad, esto que siento es amor, esto que siento no es amor, ¿qué es? Y digamos que a través de mi historia, te lo pongo, yo lo veo muy claro en el amor romántico y en el amor de una pareja. Hasta fecha actual he tenido 2 novios, o sea, 2 noviazgos largos, de 3 años, 4 años cada uno, y hoy veo que habían fracasado porque, por eso, por lo que les estaba diciendo de esa condición del amor humano que tiene que ser perfecto. Y porque yo me imponía a mí misma cargas que no podía cumplir y le imponía a la otra persona también cargas que la otra persona no podía cumplir. Claro. Entonces es una exigencia todo el tiempo de que tú tienes que ser perfecto para mí y tú tienes que saciar todos los vacíos de mi corazón, porque es que si yo estoy en una relación contigo y tú no me estás saciando los vacíos que yo tengo, entonces no estamos haciendo nada. Porque ese no es el amor que yo estoy buscando. Y porque al final uno dice, es que el amor que yo tengo que vivir me tiene que hacer sentir mariposas en el estómago, tengo que estar más o menos en Disney, o sea, todo lo que quieras. El cuento de hadas, literal. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de que el amor no es un cuento de hadas, de que el amor no es una decisión, y 2, que el amor es sacrificio, y eso para muchas personas es, mejor dicho, ¿cómo así que no es sacrificio? No voy a sacrificar por nadie. Una entrega total a los... Sí. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, te das cuenta de que tu estándar de amor no es nada. Y que el parámetro de amor que uno tiene en el mundo es que no se compara con el amor que Cristo te pide y no se compara con el amor que Cristo puede de nuevo dar a través de ti. Entonces, por ejemplo, mi última relación, pues seria, como noviazgo largo, yo terminé esa relación súper mal. Yo estaba en un momento, digamos que en una etapa depresiva en mi vida, de nuevo muchas circunstancias y muchas cosas que me habían pasado, pero sobre todo yo había conocido a Cristo. Este fue el momento justo después de que yo hice FETAC. Y ahí empieza como empieza a dar caos, ¿no? Cristo empezó de nuevo a hacerse más presente en mi vida. Yo hice FETAC, me empecé a acercar más a Él y Él me empezó a pedir cosas. Luciana, haz un voto de castidad. Luciana, acércate más a mí. Luciana,
entrega tu corazón de verdad a mí, Luciana, estás poniendo tu esperanza en un amor humano que te va a fallar y en el que tú vas a fallar, y yo no escuchaba a Jesús. Luego, cuando eso pasó, cuando el amor humano a ti te dice en la cara, es que no eres perfecta, es que no eres la mujer que yo quiero en mi vida, es que, bueno, un montón de cosas que te pueden decir las personas, tú dices, ¡jue madre! Cristo tenía razón cuando me estaba diciendo que el amor humano me iba a fallar. Entonces, ese parámetro de amor empieza a cambiar, empieza pues a volverse diferente. Entonces, yo terminé esa relación súper, mejor dicho, en la Rosa de Guadalupe. Yo lloraba todo el día, yo cogía la foto, yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer sin este hombre? No, la tusa de tu vida, o sea, yo nunca me había estado entusada. En esa fue la entusada, o sea, yo pagué todas las tusas que no había vivido las pagué. Y era desesperante, pero al mismo tiempo fue hermoso, porque en ese dolor yo le entregué la forma en la que yo amaba a Jesús. Y él empezó a cambiar. Entonces, yo imponía, ya creo que ya lo mencioné ahorita, pero yo imponía muchas cargas a este hombre, y yo básicamente pensaba que él era el que tenía que quitarme a mí la tristeza, que tenía que llenarme el corazón, que él tenía que ser todas las respuestas en mi vida, que él básicamente a través de su amor tenía que solucionarme a mí todas las heridas y tenía que sanarme todas las heridas. Y fui súper injusta. Hoy me doy cuenta que fui súper injusta con esa persona porque me estaba pidiendo un amor del mundo que uno no es capaz de dar. Y es natural. Yo aquí no te puedo pedir que me ames de una manera perfecta porque no va a pasar. Simplemente. Y porque, o sea, cuando Cristo no está en el medio de la relación y cuando la fuente del amor no está en el medio de la relación, es más fácil de find. Y yo tenía a Jesús en ese momento en mi corazón, esta persona tenía a Jesús en su corazón, tenía a Dios en su corazón, lo conocíamos, pero no era el centro de la relación. Entonces digo que fui súper injusta con esta persona por eso, porque mi perspectiva del amor era esa. Y era el estándar de, tú tienes que ser alguien para que te amen, tú tienes que hacer algo para que alguien te ame, tú tienes que ganarte el amor de la otra persona, o tú no te puedes equivocar porque esta persona te va a dejar de amar. Y Jesús me dio, o sea, 3.500 vueltas, porque me sacudió el mundo en una relación en la que yo estaba súper aferrada, y de un día para otro literalmente esa vaina se acabó, y yo dije, yo me voy a morir del dolor que estoy sintiendo, y Cristo me dijo, no te vas a morir, esta es mi cruz y esta es mi forma en la que yo te voy a enseñar qué es el amor. Y a través de ese dolor y a través de esa tusa que yo les digo que de verdad fue mi mejor dicho la Rosa de Guadalupe, o sea, se la viendo a Netflix la historia ya, o sea, de verdad. A través de ese dolor fue que Cristo empezó a mostrarme su misericordia y su amor. Entonces, yo siempre lo digo, bendita la cruz que te hace mirar al cielo. Y es que en mi historia es a través del dolor como Cristo actúa. Y no quiero que piensen como no, entonces tengo que sufrir y tengo que llorar y tengo que patalear para que Jesús me enseñe su amor. No, pero Él moldea los corazones como Él necesita moldear. Entonces así empezó a cambiar mucho y así empecé a ver yo esa misericordia de Dios a través del dolor y cómo empezaron a cambiar esos estándares del amor en mi vida y cómo veía a las personas y cómo recibía yo también el amor de las demás personas. Qué difícil de romper ese paradigma que uno tiene en la cabeza y esa tara mental de que el amor tiene que ser perfecto. Cuando el único amor perfecto que viene de Dios. Totalmente. Y tengo que aprender a veces a las patadas. Literal. A las cachetadas. A las cachetadas. Pero uno aprende. Sí, claro. Yo siento que la enseñanza de todo esto es esa que acabo, que digamos que ahorita mencionabas tú, y es no busquemos el amor divino en el amor humano. El amor divino simplemente no tiene comparación. Y el mundo todo el tiempo, como tú decías, nos está llamando a que encontremos ese amor en las personas, en las cosas, en las situaciones, momentos, en fin. Y no estar ahí. Mi Lucy, eso fue verdad, muy lindo. Gracias por compartirlo porque es espectacular. Cuando dijiste ese sí completo que mencionabas ahorita, yo siento que uno gana mucho más de lo que pierde. Total. Pero quería preguntarte por lo que perdiste. Digamos,
se te fueron amigos, perdiste de pronto, no sé, pareja, bueno, en este caso también. ¿Qué fue eso como que más te gustó de ese momento? Yo me perdí a mí misma. Imagínate. Yo empecé perdiéndome a mí misma cuando le dije que sea Jesús. Porque yo tenía una visión y una perspectiva de mí que no era la Luciana que Dios soy yo. Y que no era la Luciana que Dios quería para él. Porque había vivido una vida en la que yo había buscado amor en todas partes. En los hombres, en una familia, en las amigas, en el salir, en el buscar atención de las demás personas, en el buscar validación. Y no lo había encontrado. Entonces había yo misma creado una versión de Luciana acomodada a sus necesidades y a sus heridas para el mundo, ¿no? Y cuando empecé a decirle que sí a Jesús, empezaron a irse esas capas de mí que no eran verdad y que eran una farsa. Y con esas capas, pues obviamente también empecé a perder personas. Muchos amigos del colegio, que pues eran, los amigos del colegio son como listos, los amigos con los que uno crece. Muchas personas en la universidad a mí me cuestionaban un montón porque después de fetal yo me ponía un rosario, me ponía camándulas, no sé qué, y me decían, ay, creo que te vas a meter a monja. Y yo me reía. Me acuerdo muy claramente una vez que estábamos ahí como en un ambiente de la universidad sentados y solamente en el grupo, era un grupo como de 10 personas, y en el grupo había solo 2 católicas, otra amiga y yo. Y eso fue como una semana después de que yo salí del retiro de fetada, que tú te pones el rosario por fuera de la blusa, mejor dicho, que tú vas diciendo, sí. Orgullosa, pero... Y yo, mejor dicho, yo voy a cambiar el mundo de la mano con Jesús. Y me hicieron ese comentario de, ¿por qué los católicos se tienen que poner el rosario? ¿Y tú por qué te pones eso? Es que te vas a meter a monja. Y me acuerdo que la amiga con la que estaba se puso molesta. Y les decía como, aquí cada uno cree en lo que quiere creer, no sé qué. Y yo fui, en mi corazón yo simplemente sentía como, la respuesta no la tengo que dar yo. Como que la respuesta al final la tiene que dar Jesús, ¿no? Sí, total. Y así pues empecé a perder personas que estaban a mi alrededor. Y no digo perder porque al final, si se van de tu vida a raíz de que Cristo llegue, son personas que pues van al fin, de pronto no te iban a aportar o no te iban a llevar un poquito más hacia el cielo, ¿sabes? Entonces para mí digamos que no es una pérdida. Si por la pérdida hay una ganancia mayor que era tener a Jesús más cerca, pues ojalá pierda todo, literal. Entonces empecé a despojarme, Cristo empezó a despojarme de muchas cosas, de amigos, de situaciones, de mí misma. Fue un proceso durísimo de descubrir quién era yo, porque yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de quién era Luciana, porque pues vuelvo al punto, estábamos como, toda mi vida yo había vivido una ilusión de lo que yo pensaba que era. Y Jesús se enfrenta conmigo cara a cara y me dice, eso no es lo que yo soñé para ti. Esa no es la versión de Luciana que yo hice. Esa no es mi voluntad. Y yo empecé a cambiar de una manera y lloraba y cuestionaba y me tiraba al piso y hacía pataleta. Empecé terapia, empecé a ir al psiquiatra, empecé a ir a la psicóloga. Un proceso de sentarte enfrente del espejo y preguntarte a ti mismo, ¿tú quién eres? Y es más allá de la pregunta de la que te hacen cuando te vas a graduar, no, ¿cómo te ves tú en 5 años? O ¿qué características o cualidades tienes? Sí, no, o sea, va mucho más al fondo. Es irte a lo que te duele, es literalmente irte a la herida y ahondar en esa herida y revolverla y limpiarla para que Cristo pueda entrar en esa herida y para que Cristo pueda decirte la verdad que hay detrás de esa mentira en la que tú te habías plantado toda tu vida. Y yo me di cuenta de que yo tenía un montón de mentiras en mi cabeza y él empieza a hacer eso. Fue dolorosísimo. Y yo, cada vez que tengo la oportunidad de darle un consejo a una amiga, a un amigo, yo les digo, mira, el cambio siempre te va a doler. Pero hay que dejar que duele. La única forma en la que tú vas a sanar es atravesando la herida. Y atravesar la herida va a doler. Porque implica volver al principio, implica repetir la historia, implica muchísimas cosas. Pero al final así es como tú permites que Cristo obre, que Cristo entre y que Cristo limpie. Porque si no, vives toda tu vida con una máscara, como con un cascarón encima del corazón, pensando que sí, yo estoy trabajando muchísimo en mí mismo,
es que yo medito, es que yo leo libros, es que hago esto. Sí, o sea, no, yo, mejor dicho, hago de todo. Y al final te das cuenta de que lo que hay en tu corazón no te da tranquilidad porque no es lo que Cristo ha soñado para ti. Y otra vez lo repito, si hay una persona que tiene un vacío en su corazón, ese vacío solamente lo va a llenar Jesús. Porque en mi experiencia yo buscaba de nuevo esa respuesta en mil cosas y yo no me sentía tranquila sino hasta que le entregué el alma a Cristo, de verdad. Entonces, perdí muchas cosas, pero como tú dices, cuando uno pierde, no es pérdida. O sea, es ganancia porque es como el amor que tú recibes a cambio y la presencia de Jesús en tu vida y el cambio que tú tienes, esa es como la recompensa. Es como el volver al origen, como el volver al principio. No es una pérdida, definitivamente, porque eso es lo que Dios quería para nosotros. Dios simplemente, cuando traza el camino, yo me lo imagino como algo que va limpiando y a medida que uno lo va recorriendo, sabe con quién recorre el camino y sabe quién se queda atrás. Lastimosamente, a veces pasa eso y nos cuesta un montón. Entonces, para todas las personas que de pronto están escuchando y que a veces dudan de pronto dar un sí completo, no pierdan la esperanza de que más allá de esa decisión siempre va a haber algo mejor, siempre van a encontrar algo mejor. Y esa es la voz de Cristo que siempre dicen. No tengan miedo de abrir de par en par las puertas de su corazón a Jesús. Total. Voy a volver al tema de la misericordia, porque me encantó. ¿Verdad? El hecho de tener que verse hacia adentro y verse con misericordia cuesta mucho, y lo hago incluso por experiencia propia, porque muchas veces nos sentimos indignos, muchas veces nos sentimos que de pronto nuestro pasado no es el más santo, digamos, y siempre hay una frase que me regalaron alguna vez y es: no hay santo sin pasado ni pecado sin futuro. Pero no, a veces nos cuesta mucho creer pues eso. ¿Qué hacer? Porque es tan difícil como ese perdón propio que a veces no sabemos ni por dónde coger, ni por dónde mirar. Totalmente. O sea, ¿Te funciona a ti? ¿qué me ha funcionado a mí? El refugiarse en la esperanza de que el amor de Cristo es inagotable. Definitivamente. Es muy fácil de decir, es muy fácil anotar esa frasecita en tu cuaderno espiritual, es muy fácil ponerla de fondo de pantalla, es muy fácil repetirse a las personas, pero creértela y bajarla al corazón es cuestión del Espíritu Santo, siento yo. O sea, si no le abrimos de verdad si no reconocemos la miseria que hay dentro de nosotros, pero mirando hacia arriba y mirando hacia la misericordia de Dios, no vamos a permitir que esa misericordia llegue. Hace poquito estaba hablando con una amiga y me estaban hablando de una santa, le estoy debiendo el nombre, no recuerdo si era Santa Catalina, que decía que ella vivía como en un círculo constante, como en un loop con Cristo, ¿no? Y yo soy pecador, yo nada soy, yo estoy en la miseria, pero confío en la misericordia del Señor y miro hacia arriba, porque sé que al mirar hacia arriba Cristo me devuelve su mirada amorosa y me dice que yo valgo la pena, que yo soy suficiente, que Él va a hacer su obra en mí, que yo no necesito más nada de lo que ya soy para que Él pueda habitar en mí y hacer su voluntad. Pero al mismo tiempo, para no quedarse en eso de listo, entonces yo voy a ser súper santa porque Jesús habita en mí, vuelvo de nuevo a mi miseria. Y sé que necesito de Jesús, y sé que necesito de Cristo, y eso implica mucha humildad. Entonces es el bajar a mi miseria, pero no quedarte en el piso. No quedarte en es que ayer pequé, ayer hice esto, es que hace una semana, es que hoy fallé y le fallé a Jesús. Y no quedarte revolcándote en la tristeza que implica el haberle fallado a Cristo. Porque cuando uno de verdad le entrega el alma y uno de verdad le falla, después tú sientes como ese vacío de, pues, pucha, te fallé, perdóname. Y yo soy la típica que peca y que
todos los días. Y le paro y hago mil cosas y hago mil parapetos. Y digo, es que no te voy ni a mirar eso. No voy ni a ir a misa, ni a ir al Santísimo, porque es que no me lo merezco. Qué vergüenza. Qué vergüenza, literal. Y me quedo ahí revolcándome en esa tristeza. Y luego llega Cristo y me toca la puerta y me dice, no importa cuántas veces tú quieras quedarte revolcándote en la miseria, yo siempre te voy a levantar. El Salmo 139 es de mis favoritos. Y literalmente es como, tú le dices, sondéame Cristo. En inglés es algo como search me God, como revuelque en mi corazón, ¿qué hay? Y al final el salmo termina diciendo, si yo estoy en lo alto, tú estarás conmigo. Y si estoy en lo bajo revolcándome en el fango, tú también estarás conmigo. Y hay una frase que Dios me regaló en oración ya hace bastante tiempo, y es reconocer que cuando yo me arrodillo ante Jesús, Él no se enalza, Él no se engrandece. Él no dice, esta pecadora está arrodillada ante mis pies, porque yo soy Dios. Él se arrodilla conmigo. Cuando yo me arrodillo ante Cristo, Él en realidad está arrodillado al lado de mí, agarrándome de la mano y diciéndome, miremos los dos hacia arriba. Vamos para. Literal. Miremos los dos hacia arriba y enfócate en ese amor que yo tengo por darte. Entonces, si lo puedo resumir, es un poco sí, listo. Pecaste, no te quedes revolcándote en el pecado. Acércate a los sacramentos, confiésate. Ve, habla con un sacerdote, habla con tu director espiritual, habla con un amigo que compartas la fe, que sepas que te va a dar un aliento. Y sobre todo, así tú te sientas el más pecador y así tú te sientas el más sucio, mejor dicho, la lombriz más mugrosa de lo que tú quieras, ve a Jesús, ve a Él. Eventualmente Él te va a desnudar el corazón y te va a ir diciendo como, no importa, como estás aquí, quédate conmigo por siempre. Como aquí estoy yo que soy tu respuesta, ¿no? Y de nuevo, yo soy pecador, estoy en mi miseria, pero miro hacia arriba y miro hacia la misericordia de Dios y miro hacia su grandeza que puede hacer santidad en mí. Pero de nuevo vuelvo a Él, yo soy humilde, pues necesito ser humilde. Y la humildad llega cuando tú reconoces que necesitas a Cristo y que sin Cristo no eres nada. Entonces, lo que a mí definitivamente más me ha funcionado, pues aparte de esas cosas, es yo me iré al Santísimo. Y en el Santísimo, en el silencio, es cuando Cristo más ha ahondado en mi corazón. Y diciéndome, no importa lo sucia que tú te sientas, no importa lo indigna que tú te sientas, yo te amo igual. Y a uno le cuesta mucho creerse eso por lo mismo que estábamos hablando ahorita, y es que a ti el mundo te dice, y el amor que tú tienes en tu cabeza te dice, es que si tú te equivocas ya yo no te voy a amar. Y Cristo es tan misericordioso que si tú de verdad te arrepientes y si tienes un corazón contrito, como lo dirían, Él lo conoce y Él se refugia en ese dolor que tú sientes. Él lo conoce. Él lo conoce perfectamente. O sea, Él se hizo humano, Él se hizo hombre, Él también sintió lo que yo siento. Y el saber que Cristo sintió mi dolor, sintió cómo era revolcarse en la tristeza, en el vacío del corazón, en el sentirse sin un refugio, abandonado. El saber que Cristo sintió eso a mí me da mucho consuelo al alma. Y me da mucho consuelo saber eso, que Jesús a mí no me juzga. Y yo tengo en mi cabeza que Cristo siempre me va a juzgar. Y que cada vez que yo me equivoque, y que cada vez que yo respondo mal en mi casa, que cada vez que me estreso y que cada vez que, mejor dicho, yo un pan de Dios y amorosísima con todo el mundo, pero en mi casa soy lo más impaciente del mundo y me vuela en la tapa. Entonces yo me siento terrible y digo, no, yo mejor me meto en un hueco, mejor me voy de aquí, ya nadie me va a amar, ya Cristo no me va a amar. Y pongo ese ejemplo porque es como lo más tangible que uno tiene. Pero hay muchas otras cosas y muchos otros errores que uno comete. No sé, por ejemplo, a mí el tipo de el amor romántico me cuesta mucho y me hiere mucho también, y yo me dejo herir mucho por eso, pues también porque estoy sanando muchas heridas, ¿no? Entonces, si yo salgo con un man y puede ser una date súper a los ojos y yo le doy un beso a este man o lo que sea, yo me siento súper como, no, es que me equivoqué, es que no es mi novio, es que esto, es que lo otro, y
voy y me confieso 7 veces y el sacerdote es como, niña, ya, no tengo que hacer nada, como ya, o sea, ya Cristo te perdonó. Y es siempre encontrar esa misericordia de Dios y ese amor en Él. No importa lo que pase, yo sé que tu corazón es mío y yo sé que tú quieres entregarme tu corazón. Y no importa cuánto sufras por haber pecado, yo te acompaño en el sufrimiento y te acompaño en el dolor porque lo viví contigo. Y quien va a amar ahora a través de ti, y quien te va a amar a ti soy yo. Y es literalmente eso. O sea, yo me quedo sin palabras y de verdad que me vuela en la cabeza porque todavía no entiendo esa magnificencia del amor de Dios, de que si yo la embargo tanto y si yo me equivoco tanto, ¿cómo Jesús me puede amar al extremo, al morir por mí en una cruz? Y al que cada vez que yo voy a misa, el man está ahí en la cruz muriendo por mí. Y después Él habita en mí cuando comulgo. Y a mí me vuela la cabeza. Estoy loquísimo. O sea, yo digo, Jesús, el creador del universo, Dios, el que hace las auroras boreales, los atardeceres de 7 colores, el que hace los delfines, no sé, lo que quieras. Ese man se revuelca en el pecado conmigo porque me ama. Y ese man al mismo tiempo me dice que no importa lo que yo esté viviendo, igual me va a seguir amando. Y es, ¡joder, madre! Yo todavía lucho para entenderlo todos los días. Pero refugiándome en su amor y en su misericordia y refugiándome en esa presencia de Él en mi vida, es la única forma en la que tú te vas a sentir amado. Y quedándote a sus pies, permaneciendo, así te sientas pecadora, así te sientas sucio, es la única forma que Cristo tiene y es la única puerta que tú le puedes abrir a Jesús para permitirte recibir su amor. Porque al final, si no te dejas recibir su amor, pues estamos jodidos. Sí, está genial. Sí. Pues yo yo me quedo sin palabras. O sea, de verdad que es una inspiración completa la que te llega a ti, el Espíritu Santo, de verdad que sí. Cuando tomamos la decisión de ver a los demás y a nosotros mismos con misericordia es cuando Jesús más se hace presente. Totalmente. Y yo lo único que agregaría a lo que tú dijiste ahorita es que nos tenemos que acercar más a la vida de los santos. Porque, digamos, lo que tú dijiste de Santa Catalina, lo que hablaste de Santa Teresita de Lisieux. O sea, yo siento que uno los ve tan lejanos a veces, digamos antes, no sé, he escuchado a los santos y decía, no, pues ese man, mejor dicho, claro. Y tenemos muchas similitudes más de lo que creemos. ¿Cuál es tu santo favorito? No, pues, fíjate que sí. Ya, ni me voy a usar, o sea, la amo. Amo a esa vieja. Porque, no, sí ha sido un regalazo gigante para mi vida por eso. Porque yo sentía que mi corazón era demasiado frágil, que mi corazón se lastimaba con cualquier cosa, que yo era muy débil, que entonces, como que yo, ¿por qué no podía recibir la misericordia de Dios? ¿Y por qué la cuestionaba tanto? Y me daba durísimo a mí misma. Y empiezo a conocer a Santa Teresita y me di cuenta de que literalmente vivía lo mismo. Yo, pues, digamos, no me gusta como clasificarme de esa forma, pero para efectos del momento, para entender la relación, a mí hace 1 año y medio me diagnosticaron con un trastorno ansioso depresivo. Y hasta el día de hoy yo estoy medicada, muchísima gente no lo sabe, y me ven súper feliz en la calle y dicen, sí, no, es una vieja súper parchada, súper alegre. Pero las tentaciones que uno tiene en el alma de no creerte amada, de no creerte la misericordia de Dios y de pensar que tú eres menos porque lo ves la luz en Cristo a veces, que a veces tú te levantas y de verdad yo digo, es que no me siento amada. Pero al mismo tiempo en mi cabeza yo sé que está Cristo diciéndome, yo te amo, yo te amo, yo te amo, ven a mí, quédate conmigo. Pero no me siento amada. ¿Y qué hago? Si siento que nadie me ama, si siento que estoy sola en el mundo y siento que me quiero meter debajo de la tierra y no salir nunca. Y Santa Teresita, literalmente, ella tenía episodios depresivos. Bueno, en esa época no se sabía lo que era la depresión. Pero refugiarme en el dolor que una santa también sintió y que una gran santa como Santa Teresita del Niño Jesús también sintió, ha sido un consuelo gigante. Gigante porque yo digo, es que no estoy loca. O sea, no es invento mío.
y también son batallas espirituales que uno tiene. Yo soy fiel creyente de que la vida no es simplemente listo, yo creo en Jesús y es lo que está por encima, sino que la batalla espiritual que uno está librando desde lo profundo del corazón es fuertísima. Cortísima, sí. Entonces, Santa Teresita, Dios, yo creo que me la mandó en el momento en el que yo más preguntas le estaba haciendo de por qué me siento tan triste, porque siento tanto desasosiego en mi corazón. Y me mandó a Santa Teresita y esta vieja se ha hecho amiga mía y me ha dicho, levántate, que Jesús te ama. Y ha sido una respuesta, no. La verdad que acercarse a la vida de un santo y reflejarte en su misericordia, pues en la vida de un santo es una respuesta para la vida, por eso. Entonces, por eso Santa Teresita es mi santa favorita. Por favor, busquen los santos, busquen todas las historias de los santos porque hay historias maravillosas, sí, maravillosas y hay que conocerlos. Aprovechate. Para eso son santos. Total. No Para sé. allá, y para allá tenemos que ir nosotros también. Si Dios lo quiere, sí, Señor, hasta el cielo lo verás. Muy bien, Betis. Ya para ir cerrando, si fuera por mí me quedo aquí preso. Pero para ir cerrando quisiera preguntarte, y me gusta hacerlo mucho con las personas con las que he venido hablando, y es ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las personas que te escuchan hoy? ¿Qué quieres decirles hoy a todos? Yo creo que el mensaje que no quiero dejar yo, sino que ojalá se los deje Dios y que se los deje Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es déjame amarte. Y quisiera que cada uno de pronto cierre los ojos en este momento, si puede, o lo que sea, y es Cristo diciéndote, déjame amarte, así como eres, con tus errores, con tu miseria, con tu tristeza, con tu pecado. Yo te amo, pero déjame amarte más. Y que a través de ese amor es la única forma en la que nosotros vamos a poder amar como queremos amar a los demás. Si yo quiero amar de una manera santa, o si quiero amar como Cristo amó, yo primero me tengo que dejar amar. Y no es el amor del mundo, es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque yo ahí permito que Jesús habite en mí y que Él sea la respuesta a mi dolor, que Él sea la respuesta a mi incertidumbre, que Él sea el dueño de mi futuro. Solamente ahí voy a dejar que Él habite en mí para yo poder darle ese amor a los que tengo a mi alrededor. Así que déjense amar por Cristo. Déjense amar, vean con misericordia, déjense ver con misericordia y transformen esa mirada para la mirada que Dios quiere que tengamos. Lucy, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos encontramos nuevamente en otro capítulo. Muchísimas gracias por tenernos.